Hola, bienvenidos a su curso de lectoescritura escrito programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión en la que en realidad es la sesión 31, pero decimos que sería la sesión 30, acuérdense que es una sesión introductoria. Estamos entonces en las estrategias para presentar las pruebas tipo Saber 11. Profe, ¿por qué a estas alturas estamos en estas estrategias y la mayoría de nosotros estamos en décimo? Pues chicos, porque estamos sin sonido. No, sí tenemos sonido. Oh, algo sucede. ¿Me escuchan? Se escucha muy poquito. ¿Seré yo, señor? A ver, preguntémosle por acá. Creo que a mi señorito Freddy, que es nuestro apoyo. ¿Se escucha bien? Espérenme un segundito. Bueno, les voy hablando mientras tanto. Es importante que muchos de ustedes que están en décimo pues estén un poco más preparados para las pruebas Saber 11. ¿Te escucha muy bajito? Que no se escucha casi. ¿Tú crees que puede ser un asunto de nuestro micrófono? Ahora sí. ¿Mejoró, mis chicos del Jordán? Se nos había caído esta belleza de micrófono que tenemos aquí. Ahora sí escuchas mejor. A ver, yo miro. Sí, señora. Ok, perfecto. Ahora sí, podemos iniciar con toda la energía. Entonces les estaba diciendo que es muy importante que aunque la mayoría de ustedes, los que están inscritos al programa Vamos para la U, están en décimo, bueno, por lo menos del curso de lectoescritura, pues debemos prepararnos desde ya para las pruebas Saber y también para las pruebas de admisión a la universidad, sea la Universidad de Antioquia, que con todo el amor los vamos a recibir, o pueden inscribirse a otra universidad. Muchos quieren irse a otras ciudades, a otros departamentos, por diferentes razones, o la carrera que usted tanto desea, o ese sueño que usted tiene, no lo puede realizar con la Universidad de Antioquia. Bueno, hay diferentes motivos. La idea es que ustedes vayan muy preparados, mentalizados, chicos. Hay un asunto de habilidad, pero también hay un asunto conceptual. Y es que muchos de nosotros nos metemos a pre-ICFES, preuniversitarios, sí, y son muy buenos y son excelentes. Por ejemplo, nosotros tenemos el preuniversitario ABA, apoyo virtual para la admisión. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos dicen, profe, vamos a ver temas nuevos. Pues algunos temas, sobre todo en lógica matemática, para algunos son nuevos. En competencias lectoras es retomar unos conceptos que hemos visto incluso desde la primaria y que a veces vamos olvidando. Además, profundizar en otros conceptos que de pronto teníamos muy superficiales. Entonces miren, chicos, que este asunto de la presentación de pruebas, ya sea las pruebas Saber 11 o las que comúnmente llamamos ICFES y las pruebas de la universidad, es cuestión de práctica. Listo. Vamos con la agenda. Vamos a ver un cortometraje, vamos a conversar sobre ese tema, después una actividad central y por último vamos a hablar sobre, a ver, chicos, ¿cómo están ustedes practicando? ¿Cómo están ustedes constantemente ejercitando? Mire, porque eso es como un musculito. Acuérdense que por ahí dicen que músculo que no se trabaja, que músculo que no se activa, se atrofia. Entonces, ojo, muchachos, que hay que poner este musculito
a trabajar, a ver, ¿cómo es que vamos a hacer? Apenas tenemos 3 horas para presentar el examen de admisión. ¿Cuántas horas es el examen del ICFES o de las pruebas a ver? ¿Y cuánto tiempo o cuántas materias tenemos? Ojo chicos, hay que prepararse en todas las materias, pero en la que más tenemos que prepararnos es en competencia lectora o en lectoescritura. Ay, profe, pero ¿por qué si nos van a preguntar de química, física, matemática? Miren muchachos, porque a veces el truco, el secreto está en el interpretar la pregunta, está en cómo usted hace la lectura. Usted puede saber mucho de física, mucho de química, de hacer ejercicio, ¿cierto? Encontrar, por ejemplo, cuántos moles, o cuántos gramos, o cuántos kilómetros, o cuántos. Usted puede hacer, incluso en estadística, bueno, cuál es la función, cuál es la permanencia, bueno. Pero, chicos, la frecuencia, pero chicos, si ustedes no saben interpretar un enunciado, si ustedes no tienen calma a la hora de leer por qué le están preguntando o la problemática que le están planteando, entonces no tenemos nada, no tenemos nada. Miren chicos que a veces ponemos por allá lectoescritura, ponemos por allá competencias lectoras. El profe de español, ay no, español, qué pereza, ya viene español. O muchos dirán, ah sí, eso tan fácil me lo paso ya, con una mano en la cintura. Chicos, no es así, no es así. Prácticamente la materia de español en sus colegios, competencia lectora, lectoescritura en la universidad, es la base de todo. Es la base de todo, chicos. Entonces, vamos sacándonos de la cabeza que hay unas materias importantes, relevantes y que hay unas de relleno. No existe el relleno. No existe relleno. Y de hecho, esta materia es la base de todo. Métanse eso en la cabeza. Cuando ustedes tengan muy claro eso, ustedes van a ver cómo las puertas se van a abrir. Ok. Vamos entonces a ver este cortometraje que creo que dura un minutito. Se llama El vendedor de humo. Vamos a ver qué es lo que pasa en este video. Ay muchachos, esperen que puse ese teclado súper lejos. Súper lejos, chiquichos. Ok. Ahora sí. Vamos entonces a ver este videito para que nosotros podamos interpretar. Vamos a interpretar. Acuérdense chicos, cuando iniciamos este curso les dije, hay varias formas de lectura y hay varios tipos de lectura. Habíamos hablado de la lectura inferencial, crítica, hoy vamos a hablar un poco de esto. Pero también les había dicho, leer no es pasar los ojos por las letras. Leer va más allá de la decodificación de un código, de un sistema de signos. Leer es comprender. Jamás se les vaya a olvidar eso y les insistí mucho al inicio de este curso. Leer es comprender y podemos leer imágenes, podemos leer textos, podemos leer cuadros. Entonces nosotros decimos, leemos tanto textos continuos como discontinuos, leemos tanto discurso oral como discurso escrito. Entonces vamos chicos muy juiciosos a leer esta animación.
Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, interpretemos un poco este video, este cortometraje. Entonces, consiste en un vendedor, ¿cierto? Pero podríamos decir que ¿cuál es el tema central? A ver, mis chicos del Jordán, a ver, ¿ustedes qué dicen? Vamos a despertarnos. Estamos ahí como, ay, viendo ese video, como metidos en la fantasía. Ahora sí, chicos, por favor, mis chicos del Jordán, ¿cuál es el tema central de este video? ¿Ustedes qué dicen? A ver, pongo mi chat por acá. Profe, la ilusión, la fantasía. Vamos otro poquito más, a ver si van por un buen camino. Podríamos decir que el tema central de este video, sí, pues se puede hablar de la ilusión, la fantasía, pero podríamos hablar de ¿qué? De la esperanza, o podríamos hablar de ¿qué más? De cómo nos dejamos engañar con cómo nosotros deseamos algunas cosas y solo las tenemos momentáneamente. A ver, vamos interpretando cuál es el tema central de este video.
Muchos podrían decir, profe, el peligro de la ilusión. Otros podrían decir, profe, muy bien, este asunto de a quién le damos la confianza. Claro, miren, ojo que es que tenemos una cantidad de vendedor de sueños, de vendedor de humo. Y miren que nada más con el título, vendedor de humo. El humo es como efímero, pasajero, se va rápido, se disuelve. Muy bien. ¿Cuáles son los factores internos que motivan al personaje principal, que claramente es el vendedor? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que necesita ese vendedor? Entonces usted diría, pues profe, el dinero. Todo el que lee, el que tenía una ilusión, digámoslo así, óptica, una ilusión con el humo, pues le daba su moneda, y la motivación principal de este, digámoslo así, mago era el dinero. El dinero. Pero resulta que miren qué pasa al final. Encontró algo más valioso, además del dinero, esa piedra preciosa que tenía como el alcalde de ese poblado. Bien, ahí está. ¿Qué factores internos influyen en la acción del personaje? A ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, es importante decir, bueno, es un trabajo, pero también podríamos decir que él se sentía feliz por hacer feliz. ¿Sí ven? Él estaba muy aburrido al principio porque nadie le prestaba atención, porque era un pueblo demasiado calmado y era un pueblo sin esperanza, era un pueblo sin ilusión, era un pueblo que no tenía como mucho movimiento. ¿Por qué? Porque todos estaban en la rutina. Muy bien. ¿Qué podemos decir de ese personaje principal? Podemos decir varias cosas. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que trabaja con la ilusión, así como ustedes lo mencionaron. Segundo, que es un personaje capaz. Podríamos decir que este personaje tiene un fin específico y es dar esperanza. ¿Sí? Podríamos también decir que el personaje es un ladrón, porque al final se robó una piedra. Podríamos decir que ese personaje engaña. ¿Qué más? ¿Qué podríamos deducir de ese trabajo, de ese personaje principal? Muchos dirían, profe, dio una ilusión, dio una esperanza, transforma vidas, transforma o tiene la capacidad de realzar momentos, ¿cierto? Vamos chicos a estar más activos con esa participación. A ver, no se me duerman. Chicos, les recuerdo entonces que el autor es quien comunica las ideas. Podríamos decir que este autor es un emisor de información que tiene un referente. Quien emite una información siempre tiene un referente, es decir, ¿de dónde está sacando esa información? ¿De dónde está sacando esa información? Y el lector la interpreta, algunas veces de acuerdo al mismo referente, otras veces de acuerdo a otro referente. Si a mí, por ejemplo, me dicen, ve, esta historia del vendedor de ilusiones, el vendedor de humo, se puede comparar con la historia que Gabriel García Márquez cuenta sobre las luces como el agua. Y entonces yo le digo, no, pero ¿qué tiene que ver? Claro, podemos tener un mismo referente teórico o narrativo, en este caso, que no es el mismo referente, diferente, pero siempre vamos a tener un referente para poder interpretar, deducir, inferir sobre los diferentes temas que nos propone. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer a la hora de presentar un examen de admisión, unas pruebas ICFES, independientemente de la materia, del área, del conocimiento? Chicos, a ver, yo qué sé, ¿qué conocimientos poseo sobre ese tema que me están preguntando? Algunos dicen, ay, profe, imagínense que me cayó tal temática y el profesor de matemáticas no nos había explicado todavía eso. Ay, profe, imagínense que nos cayó tal cosa y nosotros no sabíamos.
O yo me acuerdo que yo vi sinónimos por allá en tercero, cuarto, quinto, y ya luego volví a ver sinónimos como en octavo grado, pero profe, ¿qué es eso de sinónimos graduales? ¿Qué es eso de sinónimos contextuales? ¿Qué es eso de sinónimos parciales? ¿Qué es eso de antónimos contextuales? ¿Qué es eso de antónimos graduales? ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso de analogías? Ay, no me acuerdo qué son las analogías. Pues yo sé que son las comparaciones, pero ¿cuál es la relación entre eso? Entonces, miren chicos que a veces no tenemos un conocimiento previo sobre algo o tenemos un conocimiento previo que está muy superficial y no hemos profundizado en él. Las experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida nos da indicios de cómo podríamos responder, el orden es interpretar y responder determinado ejercicio de cualquier área. La experiencia, las experiencias vividas independientemente del conocimiento académico, a veces incluso por esas experiencias que hemos tenido, podemos responder asertivamente. Acuérdense chicos, y como les decía, que el conocimiento de la lengua materna, es decir, el reconocimiento, la funcionalidad que usted ha tenido durante toda su vida respecto al manejo de su lengua, de su idioma, la interpretación, chicos, tiene mucho que ver con este asunto de la lectura. Mucho, cómo yo leo, cómo interpreto. ¿Cómo sé? A ver, porque cómo es esta coma me indica que esta idea aclara esta, o esta coma me agrega, o este punto me indica que hasta aquí llega tal cosa y continúa una idea distinta. Pues obviamente sobre el mismo tema. Entonces yo digo, el conocimiento de la lengua, el conocimiento del idioma, de las reglas ortográficas y gramaticales, sí es importante a la hora de presentar una prueba. La visión del mundo que usted ha configurado, sobre todo a la hora de responder las preguntas críticas. Cuando te dicen, ¿usted qué concluiría? O lo más acertado de acuerdo a lo leído es pensar que una reflexión que pueden hacer a partir de la lectura es. Todo eso tiene que ver también con su visión del mundo. Cómo usted ha configurado su conocimiento y sus experiencias. Ojo chicos, vuelvo y les digo, parece que soy muy reiterativa, muy repetitiva, pero miren, cualquier área del conocimiento, cualquier saber, cualquier materia, como lo quieran llamar, que les evalúen o en la que les pregunten, siempre deben aplicar los 3 niveles de lectura. A veces lo hacemos muy automático porque ya lo hemos practicado mucho durante nuestro bachillerato, sobre todo en 10º y 11. O 10º y 11º, pero también chicos es el estar consciente, saber qué tipo de pregunta es esta, es crítica, es inferencial, me están preguntando porque interprete, lea entre líneas o me están preguntando algo que aparece en el texto. A ver, ¿cómo sería eso? Miren muchachos que la práctica hace al maestro. Entonces, si usted está en 10º, en 9º, 10º, 11º, practiquen mucho, hagan muchos ejercicios de comprensión lectora. Hay muchos simulacros en el internet, búsquenlos, simulacros de pruebas ICFES, simulacros de pruebas Saber 11, simulacros de universidades, de pruebas de admisión de universidades públicas, no solamente aquí en Colombia, también en otros países. Entonces miren chicos que cuando ustedes practican, pero sobre todo cuando hacen consciente el tipo de pregunta que le hacen para qué nivel de lectura, eso es muy importante en la práctica. Primero lo hace uno consciente y entonces uno dice, bueno, esto es de nivel inferencial, esto es de nivel crítico, esto es de nivel literal porque está tal cual, esto hay que buscar entre líneas, esto hay que interpretar y ir más allá, esto es crítico. Entonces al principio usted hace como esa configuración muy conscientemente, pero ya cuando usted lo ha practicado tanto, entonces usted ya lo interioriza y lo hace automáticamente y más rápido. Entonces eso es lo que debemos lograr,
nosotros, sobre todo en estos 2 últimos años, 10º y 11, en la academia, para que podamos enfrentarnos y salir victoriosos, o como dicen algunos, bien librados, pero no, ese bien librado suena como que fue pura suerte, no, salir victoriosos en esas pruebas que nos hacen. Entonces, recordemos que el nivel literal es comprender lo que el autor comunica, es lo que está en el texto, lo que dicen las líneas, ¿sí? Entonces, no hay otro significado, ese es el significado, el que expresa el autor. Pero hay otros términos que sí implican que yo interprete. Miremos este ejemplo con la sororidad. Me encanta esta palabra de la sororidad porque muchos dicen, ay, eso suena como sororidad, eso suena como a música, como a sonoro. No, la sororidad entonces consiste en lo que nosotros decimos, esa compinchería femenina, es esa capacidad que tenemos las mujeres de protegernos entre nosotras, de apoyarnos, de ayudarnos, de conformar redes. Entonces dice, construir la ética de la sororidad implica, ¿cómo llamamos coloquialmente? Solidaridad femenina. Construir la ética de la sororidad implica establecer la ética del desarrollo colectivo a partir del individual, pero teniendo presente que este concepto, mire que aquí hay un deíctico, que este concepto, ¿cuál este? Pues el de la sororidad, no implica la incondicionalidad de la fantasía materna, la abnegación, el altruismo o el sacrificio. Entonces me preguntan, ¿de qué habla la autora? Pues de la sororidad. ¿Y qué es eso de la sororidad? Si nos vamos al significado exacto de sororidad, entonces yo estoy tomando este texto denotativamente. Acuérdense, chicos, que hace ya varias sesiones les vengo diciendo, chicos, la diferencia entre denotativo y connotativo. Denotativo, significado específico, objetivo, claro, concreto. Connotativo, que tiene otros significados, que tiene que ver con la interpretación. Bien, miren, según Marcela Lagarde, la sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales, que pueden aliarse y compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas de diversas maneras hemos experimentado la opresión del patriarcado. Miren que esto es un significado denotativo. Claro, concreto, conciso, no hay lugar a doble interpretación. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de literalidad, de tomar eso que la autora dijo tal cual es, sin otra interpretación. Bien, entonces me dice, al tener claro el concepto, entonces como ya tengo claro el concepto, yo puedo dar un montón de interpretaciones cuando me hablen de la sororidad en ciertos casos, por ejemplo, dentro del texto. Me dicen, se puede responder que el texto habla de la necesidad de construir una ética de la sororidad partiendo del desarrollo individual para establecer la ética del desarrollo colectivo. Miren que eso lo dice aquí, partiendo de lo individual para construir la ética del desarrollo colectivo. Eso lo dice, está ahí en el texto, literal, tal cual, sobre las líneas. Y luego me dicen, a ver, ese asunto de lo inferencial es leer entre líneas. Es aquello que el autor no dice, no está de manera tan explícita. Lo dice, pero da lugar a interpretaciones. ¿Qué quiso decir el autor? Bien, entonces sí nos basamos en lo que dice explícitamente, pero como nosotros decimos, interpretamos, inferimos, deducimos. Cuando en esa pregunta está, usted puede interpretar, o pues se puede deducir qué, o se puede decir qué. Cuando yo identifico esos términos en unas preguntas, yo digo, me están preguntando por mi lectura inferencial. Entonces,
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Profe, hay unos trucos, hay una forma específica en la que yo identifique que esto, porque muchos piensan que esto es una fórmula, que esto de la lectura, de los niveles de lectura, del poder interpretar muy bien un texto, hay una fórmula. Y no hay una fórmula, chicos, es cuestión de práctica. Son unas construcciones metacognitivas. Entonces, como decimos, la forma en que se construyen las oraciones es importante para poder interpretar. Luego, lo que significan ciertas expresiones en una cultura. Entonces, entramos a los contextos. El uso que se hace de determinados tipos de texto, la estructura que tienen los textos. A ver, según la estructura, tanto que les he insistido, muchachos, superestructura, macroestructura, microestructura. Chicos, por favor, hay que repasar esos conceptos que son conceptos de Van Dijk. Entonces, chicos, ¿qué estructura tiene ese texto? Y de acuerdo a la estructura, si es, a ver, esto es informativo, esto es argumentativo, esto es expositivo, esto es descriptivo, es narrativo, ¿qué tipología textual? Y luego, ¿cuál es la intención comunicativa? Recuerden, chicos, las intenciones comunicativas y el tema de las funciones del lenguaje. También les he dicho, profes, estudiantes, las funciones del lenguaje. Función fática, función emotiva, función apelativa. Y las relaciones que se pueden establecer entre las partes del texto y las ideas. A ver qué relación existe entre esta idea B, pero es que aquí hay una idea y aquí hay un conector lógico que opone esta idea. O sea que este autor lo que quiere decir es que aquí esto que se venía desarrollando tiene un contradictor o tiene una contraparte que se podría interpretar de otra manera. Entonces acuérdense también que es importante repasar los conectores lógicos. Dice, a partir del ejemplo anterior, el de la sororidad, ¿por qué la incondicionalidad de la fantasía materna, la abnegación, el altruismo o el sacrificio de la mujer no deben ser la base para la sororidad? Entonces miren que el autor, o la autora, perdón, aquí no dice por qué, porque este asunto de la sororidad no implica la fantasía materna, la abnegación, el altruismo, el sacrificio. Ay, eso que, mejor dicho, yo para quererte, para ser solidaria contigo, para ayudarte, no, yo tengo que sufrirlo todo, permitirlo todo, porque el amor y el compañerismo y la hermandad y la maternal y el que es maternal o la que es madre, todo lo sufre, todo lo perdona, Entonces dicen, un momentico, es que eso no lo incluye. Entonces, ¿por qué nosotros podemos interpretar que no lo incluye, que no son la base? Entonces, no son la base porque esas características no están dentro de la ética de ese desarrollo individual, la cual es necesaria para el desarrollo colectivo, ¿cierto? Bien. Cuando me pregunta por el nivel crítico, ya me están diciendo, vea, valore, proyecte, juzgue, tome una posición. Hay otro colorcito para esto, definitivamente. A ver, pongamos un moradito. Tome una posición frente a lo que el autor expresa en el texto. Además de las inferencias, qué relaciones usted puede establecer independientemente sustentado en argumento. Profe, cuando me preguntan, ¿se podría concluir que tal cosa y tal cosa? ¿Por qué esto? Claro, es de acuerdo a lo que usted leyó, qué es lo que realmente el autor quisiera que usted concluyera y por qué motivo. Es decir, cuál es el argumento que él indica para que usted pueda llegar a esa conclusión. Miren, chicos, que este asunto del nivel crítico, de la interpretación y valoración, juicio y posición acerca de un texto es importantísimo a la hora de presentar. Claramente,
podríamos decir que las preguntas más recurrentes dentro del examen de admisión o dentro de las pruebas ICFES son más de tipo inferencial, más de nivel inferencial. Miren, cuando me preguntan o cuando me hacen preguntas de corte crítico, me están diciendo, a ver, esto es de sentido común, usted, ¿cómo está en el sentido común? ¿Cómo juzga esto? La capacidad de establecer relaciones lógicas, los conocimientos sobre un texto o sobre un tema, esos conocimientos previos, ese bagaje incluso de cultura general que usted pudiera tener, o ese bagaje experiencial de acuerdo al contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que una mujer conduzca aquí en Colombia y que haya unos pensamientos o unas ideas y unos imaginarios colectivos sobre cómo es la mujer conduciendo. Ustedes sabrán, yo diría que la mujer conduce muy bien porque es más precavida. Otros dicen, no, son muy brutas para manejar y entonces no sé qué. Bien, miren, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en países, por ejemplo en los Emiratos Árabes? ¿Qué pasa cuando una mujer quiere conducir? ¿Qué pasa en esos países en donde hay una restricción respecto a ello? ¿Qué pensamiento tiene? Entonces, no es lo mismo que aquí en Latinoamérica, cualquier país latinoamericano, leamos un texto en el que nos cuenten, nos narren, nos describan una situación con una mujer conductora, que si ese mismo texto lo leen, ¿cómo lo interpretaría una persona que está en los Emiratos Árabes? Empezando porque allí pues las leyes respecto a esto y las creencias incluso religiosas tienen una reglamentación o un conducto regular o bueno, etcétera. La experiencia de vida como lector, si usted ya ha leído sobre esos temas que resultan entre comillas, por ejemplo en las pruebas ICFES básicas, sobre ese es un tema que ellos debieron hablar ya muchas veces durante su trayectoria académica. Los criterios personales, la escala de valores personales y culturales, las lecturas que han realizado anteriormente, todo eso juega a la hora de responder una pregunta de corte crítico. ¿Por qué la incondicionalidad de la fantasía materna, la abnegación, el altruismo, el sacrificio de la mujer no están dentro de la ética de la sororidad? Entonces, respondamos a esta pregunta y es necesario recurrir a los aspectos mencionados. ¿Usted sabe qué es la abnegación? ¿Usted sabe qué es el altruismo? ¿Usted sabe en qué consiste la fantasía materna? Entonces, miren muchachos, que te dicen la incondicionalidad de la fantasía materna y la abnegación, el altruismo, el sacrificio, hacen parte de un estereotipo de mujer. No, la mujer tiene que ser esa que se sacrifica, esa mujer abnegada que siempre está entregada a su familia. La mujer tiene que ser madre o si no, no es mujer. Entonces las mujeres que no quieren tener hijos o no pudieron tener hijos, ¿qué? Dejan de ser mujeres. ¿Qué es eso de la fantasía materna? La mujer tiene que ser madre obligatoriamente, que tiene que estar abnegada, subyugada a un hombre complaciente, tiene todo que sacrificarlo por los demás. Dice, ojo, eso es un estereotipo de las funciones de la mujer y es un estereotipo dentro de la cultura patriarcal. Entonces, es que aquí hay una reflexión mucho más profunda. Ven, chicos, vámonos entonces a la actividad. Vamos a hacer una lectura y vamos a ir, me dice, responda de acuerdo al texto de la 1 a la 3 siguiendo la información. Esta lectura pues la hemos trabajado muchísimo en este curso, se llama Los Nuevos Templos. Pero miren que cada vez que hacemos esta lectura, cada año, cada semestre, porque a veces las cambiamos, otras veces no, tenemos por parte de ustedes como estudiantes unos análisis, unas propuestas, unas reflexiones distintas. Y es porque, aunque, por ejemplo, los que estamos en la ciudad tenemos
una ciudad, digámoslo así, principal, tenemos una visión diferente de los centros comerciales. Estamos rodeados de centros comerciales y para nosotros ir a un centro comercial es muy común. En todos los municipios o en la mayoría de los municipios en donde ustedes se encuentran hay centros comerciales, de pronto no tan grandes con tanto comercio como en las ciudades principales de Colombia, pero existen los centros o moles comerciales. Entonces es muy interesante cada que hacemos estas lecturas porque ustedes tienen una visión distinta de lo que para uno es un centro comercial. Esos nuevos templos hace referencia, o este título hace referencia, y vamos a verlo, a los centros comerciales. Pero también hace una reflexión muy interesante sobre lo público y lo privado. Me dicen, los centros comerciales surgen a medida en que hay desvalorización del centro de la ciudad. Me encanta porque en la mayoría de los municipios antioqueños permanece este asunto de la retreta dominical, que es que la banda, la sinfónica del pueblo o de uno de los colegios hace su presentación después de la misa de 10 de la mañana. Algunos municipios, no sé si en el de ustedes, guardan esa tradición. Y es porque el parque o el centro de la ciudad o del municipio es muy importante. De verdad, es un sitio de encuentro en donde confluyen todas las personas sin importar ni su raza, su etnia, su religión, su estatus socioeconómico. Entonces, dice que los centros comerciales en la ciudad y en las diferentes partes tienen mucho auge e importancia porque los centros comerciales toman importancia porque los centros de las ciudades van decayendo. Entonces dice, hay una desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de las funciones de los sitios que en otras épocas o antaño u otrora convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa. Miren que en la mayoría de municipios, e inicialmente aquí en Medellín, los centros comerciales se llamaban no centros comerciales o centro comercial Los Molinos, centro comercial no sé qué, centro comercial Terminal del Sur, no, era plaza tal. Y entonces uno iba a Juninear y veía la plaza Orquídea, la plaza no sé qué, la plaza, porque los centros comerciales simulaban la plaza. Y entonces antes los centros comerciales en algunos de esos municipios se llaman plaza no sé qué. Y es por eso. Dice el arquitecto Mauri Suárez, y uno dice, uy, están referenciando o están citando una autoridad, un experto. A ver qué dice el experto. Mauri Suárez, experto en el tema. Eso es lo que dice. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle es la que triunfa. Bien. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario, entonces uno dice, esto es un conector de oposición, de contraste. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ser visto, sino, y miren que aquí hay un conector muy importante, que puede ser de contraste
decir, o de adición. Pero miren que aquí, ¿qué decimos? Allí se va no solamente a ser visto, sino, o sea, también a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Entonces uno dice, a ver, adiciona u opone o contrasta. Allí no solamente se va a ser visto. Eso uno dice, allí no solamente, no solo, sino a exhibir. Bueno, de pronto me adiciona, pero también puede contrastar. Entonces miren que mientras vamos leyendo, vamos a ir analizando todos los conectores, todo, cómo está construido el discurso. Ok, a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. Capacidad de compra. Entonces, bueno, yo quiero que me vean, pero no solamente que me vean, también demostrar que yo tengo plata, que yo tengo capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. Gente que prefiere ir, ¿cierto?, al centro comercial que ir a un parquecito a jugar con los niños. No, tenemos que ir al Diversity, al Happy City, al África, al no sé qué. Y entonces los jueguitos, como así, ¿qué pasa con el mataculín, el columpio, el lisadero, el compartir, el que se cayeron, el que están con la tierra, la arena, eso qué? Pues, ¿qué pasa con eso? Bien, esto es un fragmento tomado de Bonet, Los Nuevos Templos, en El Espectador. Y me dice, responda, en el enunciado allí no solamente se va a ver, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Entonces, no solamente, o sea que yo digo, no solamente, o sea que no es único mi adición a este sino, ¿cierto? Lo puedo incluso, puedo cambiar ese conector por otro conector de adición también, o además. A ver, allí no se va solamente a ver y ser visto, también a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Y si lo cambio, además, a exhibir lo que exige el capital, entonces uno dice, ve, sí. A ver, si lo pongo por un conector cualquiera de oposición o de contraste, allí no solamente se va a ver, no solamente va a ver y ser visto. Entonces uno dice, sin embargo, a exhibir lo que exige. Y se ve, no, como que no da. No obstante, a exhibir, no da. Por el contrario, a exhibir, como que tampoco. Entonces yo digo, no restringe la información. Puede ser que explica lo anotado en la idea que precede. Uno dice, no la explica, porque es que una cosa es ver y ser visto, pero otra cosa es exhibir lo del capitalismo rampante, que ya sabemos que es la capacidad de compra, ¿cierto? De acuerdo al texto. Entonces tampoco explica. Señala una oposición. Ya reemplazamos conector, nos dimos cuenta que no señala oposición. Entonces, ¿cuál sería la indicada? Ampliar la información de lo anotado previamente. Vamos a ver si sí. Me dice, es la D. El estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa sino. Yo decía, bueno, el significado de ese conector lógico. E inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, el sino está precedida de solamente. Tiene una función de ampliar información. Ya este análisis lo hicimos. A ver, si hacemos este otro análisis. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, está prácticamente allí, literal. Dice, porque la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. Miren que lo que afirma este es al contrario. Ojo, la calle permite la solidaridad y el centro comercial es una simulación de lo público, de la calle, de las plazas, de los parques. Luego dice, los centros comerciales
cobran importancia porque la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. ¿Será que la ciudad es una escenografía o será que el centro comercial es la escenografía? Luego me dice, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Y es por eso que los centros comerciales tienen auge y cobran importancia. Uno dice, uy, sí, esto está literal. Está tal cual. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Cómo en un espacio público se va a simular lo privado? ¿No? Entonces, chicos, es literal, está allí. Está allí. Usted identifica las razones. Ahí están, amores. Dice, los centros comerciales, convocan allí, la plaza pública, los grandes teatros. Aquí me dice, el centro comercial es la escenografía, no los espacios públicos. Me dicen, los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro. Está ahí, está literal. Vámonos para la tercera. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento, para darle poder, para darle autoridad, es ¿cuál? Citar la opinión de un experto en el tema, hacer alusión a los teatros y plazas públicas. Entonces uno dice, ¿cómo así? Ella argumentó haciendo alusión a los teatros y plazas públicas como ejemplificación, pero para darle fuerza argumentativa, vos decís, no, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. No, eso fue uno de los puntos o ejemplos. Y luego, mencionar las demandas del capitalismo. Solamente mencionó una, la demanda rampante del consumir. Entonces, miren que aquí la correcta entonces sería, ojo, ella citó a este señor Mauricio Suárez para poder darle mucha fuerza a su argumento y que de verdad su texto tuviera credibilidad. Bien. Ok, ya hablé de esto. Chicos, aquí viene otro texto que es la naturaleza del espíritu. Entonces, miren muchachos que, a ver, yo por acá me fijo cómo voy de tiempo. Miren muchachos que es importante, no voy a retomar este texto, es importante que ustedes estén practicando continuamente con varios textos. ¿Qué les recomiendo yo? Cojan un texto de química, otro de física, otro de matemática, ¿sí? Por ejemplo, hay en la revista de la Universidad de Antioquia, ya sea en Agenda Cultural o en la revista Experimenta, que precisamente ahorita están súper juiciosos con la revista Experimenta. Hay artículos muy interesantes de diferentes temas, de diferentes materias, que de verdad pueden ayudarlos a tener una práctica de lectura. Vamos entonces muy juiciosos, muy juiciosas a estar en constante búsqueda de lecturas, de simulacros y identificar, bueno, esto es crítico, estoy haciendo una lectura crítica, estoy haciendo una pregunta, una lectura inferencial. ¿Qué tipo de lector soy? ¿Soy un lector vaca? Un lector que rumia la información, que glosa el texto, que subraya lo principal. O seré un lector niño que pregunta y pregunta y pregunta. O yo soy un lector gacela. Ay, rápido, hago lecturas rápidas. O yo seré un lector león. Ay, no, yo primero leo las preguntas y luego me voy a atacar el texto. De aquí, vea, esta respuesta está aquí en esta parte, ya. Sin análisis, sin nada. ¿Qué tipo de lector soy? Siempre les digo, para los exámenes de admisión y pruebas, siempre, primero sean lectores gacela y luego lectores vaca. Hagan primero una lectura rápida y luego hagan una lectura muy concienzuda.
Bueno, chicos, ha llegado el final de esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí. Un saludo muy especial para los chicos del Jordán, para los chicos de la Procesa Delgado, para los chicos que están en San José en Venecia, para los chicos que están en Marinilla, la técnico industrial de Marinilla y también la técnico industrial de Santuario. Un saludo muy especial para los que están en Puerto Berrío, Antioquia, Nechí, Cáceres, Caucasia. Bueno, de pronto se me pasan muchas instituciones educativas. Hace poquito pasé por Los Palomos y casi me muero de la emoción. Entonces, un abrazo para todos ustedes, un beso, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.